bienvenidos a todos a este acto de presentación de Calle de la Cruz y Mujeres Capudobenses, del escritor local José Vicente Triviño Palomo. Hoy contamos además con la presencia de Ana Belén Valls, alcaldesa de Cabeza del Buey, y de Gemma Mora, concejala de Cultura, que con su presencia muestran una vez más que les interesa y les importa la cultura de nuestra localidad, al igual que lo hacéis todos vosotros. Con vuestra presencia demostráis que también os importa la cultura de Cabeza del Buey. Gracias esta noche por acompañar a José Vicente. La persona responsable de citarnos hoy aquí, en este magnífico centro cultural, en Fiestas de San Roque, es José Vicente Triviño Palomo, que nació en Cabeza del Buey de la mano de doña María la Partera. Triviño vivió su infancia en el pueblo, pero se marchó a Madrid con tan solo 9 años a estudiar bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu, donde estuvo junto a más jóvenes capuzbovenses. En Madrid acabó sus estudios de ingeniero técnico agrícola y después del servicio militar trabajó en cursos ocupacionales en plena inclusión, antes a Prosuba 11, en Quintana de la Serena o en Mérida. Se casó con María Victoria González López Arza, también de Cabeza del Buey. Se instalaron a vivir en Mérida y después a Badajoz, donde residen actualmente. José Vicente siguió estudiando y realizó la licenciatura de Enología, el posterior grado de doctor por la Universidad de Extremadura. Su afición y pasión a los libros le viene de lejos, pues además cultiva otras artes como es la música. Triviño ya ha escrito el libro de Cabeza del Buey prerromana y hoy, esta noche aquí en su pueblo, quiere presentarnos sus 2 últimos libros: Mujeres Capuzbovenses, un libro de investigación y recopilación de datos sobre mujeres de nuestro pueblo, y Calle de la Cruz, que, como él bien dice, es una novela historiada en el primer tercio del siglo XX con 3 historias de amor. Ha conseguido, en este caso, Mujeres Capuzbovenses, lo ha costeado él solo, pero en Calle de la Cruz ha conseguido que una editora se lo pudiera imprimir. Al término de la presentación, José Vicente va a firmar ejemplares, también a hacerse foto con todos los que queráis, y esta noche le acompaña, ya le veis que estáis sentado, con su buen amigo Manolo. Es Manuel Rodríguez Valverde, delegado de la Inspección de Hacienda de Castellón, también natural de Cabeza del Buey, gran amigo de José Vicente, y nos va a hacer una crítica literaria. Ahora sí, recibimos aquí, aunque él va a hablar ahí sentado, con un fuerte aplauso a José Vicente Triviño Palomo. Muchas gracias, Ana Belén. Bienvenidos todos. Espero que esta velada pues sea distendida. Nos vamos a tutear entre todos y lo vamos a pasar bien porque tenemos que ir luego a la feria. Así que va a ser una cosita corta y nos iremos pronto. Le quiero dar el paso a la señora alcaldesa, también agradecimiento a la entidad del ayuntamiento en su nombre, representada, y va a dar unas palabras y después pasamos a Manuel. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues gracias, José Vicente. Bueno, en primer lugar quiero daros la bienvenida a este centro cultural, a este auditorio que ha sido durante muchos años y seguirá siendo, también lo espero así, por muchos más, testigo de multitud de encuentros culturales y que sinceramente espero y deseo que lo sea muchas veces para lo que hoy nos trae aquí, que es el nacimiento de nuevos libros. Quiero dar las gracias a José Vicente Triviño por permitirme estar en la presentación de sus obras, que pretenden narrar y sacar a la luz parte de la historia de nuestro pueblo. Cabeza del Buey es un pequeño pueblo con una gran historia, un pueblo de hombres ilustres, con una gran riqueza patrimonial y con multitud de vestigios históricos que bien merecen ser contados por aquellos que se dedican a su investigación y estudio. José Vicente es una de esas personas. Él es un capuzbovense inquieto, histórica y culturalmente hablando, siempre preocupado por conocer un poco más nuestro patrimonio y por transmitirnos a todos los datos históricos que va conociendo. Siempre es un placer entablar una conversación con él, como probablemente conocéis muchos de los que estáis aquí, porque a buen seguro de que en esa conversación terminas aprendiendo algo.
Como alcaldesa y como ciudadana de Cabeza del Buey, puedo decir que la presentación en nuestro pueblo de un nuevo libro siempre es una buena noticia. Cuando un libro nace, se abre una nueva ventana hacia la cultura y hacia el conocimiento. Si en lugar de un libro son dos, como es el caso que hoy nos ocupa, pues mejor que mejor. Y si además el autor es capuzovense, pues evidentemente solo podemos sentir orgullo por tener la suerte de contar en nuestro pueblo con ciudadanos que lo aman tanto, porque al final tu trabajo, José Vicente, es fruto del amor que sientes por tu tierra. Quiero felicitarte por estas dos nuevas creaciones, Mujeres capuzovenses y Calle de la Cruz. Dos libros cargados de historia, que a buen seguro nos ayudarán a conocer mejor nuestro pueblo y a las gentes que lo habitaron a lo largo de los años. Parir un libro siempre es una inversión a largo plazo, porque queda siempre en la memoria de quien lo lee. Así que desde aquí quiero dirigirme a todos los lectores, haciéndoles una invitación a adentrarse en sus páginas, porque seremos los lectores los que hagamos que el trabajo de nuestro paisano y amigo José Vicente perdure en el tiempo y que a la vez seamos transmisores de la historia y los personajes que aparecen en sus libros. Es siempre justo que aquí en tu pueblo, en nuestro pueblo, hagamos un reconocimiento al trabajo de un capuzovense empeñado en transmitir la historia capuzovense. Muchas gracias, José Vicente. Bueno, pues ahora sí, yo os dejo con Manolo y con José Vicente. Sí. Estos son los dos libros que podéis comprar, que están en la entrada, Mujeres capuzovenses y Calle de la Cruz. No obstante, creo que me decía José Vicente, van a estar aquí también disponibles en Cabeza del Buey para que podáis comprarlo. Pues ahora sí, Manolo y José Vicente, todo vuestro. Bueno, buenas noches a todos. Es para mí una satisfacción poder dirigirme a todos vosotros. Prácticamente a todos os conozco y, por tanto, casi que nos encontramos en familia, en nuestro propio pueblo, ¿no? Os diré que hace unos días sonó mi teléfono móvil y vi en la pantalla la palabra Triviño, y como sabéis que trabajo en Hacienda, pues pensé, mi amigo Triviño a lo mejor tiene algún problema con su declaración de renta o algo de esto, porque no suele llamarme, ¿no? Pero afortunadamente no tenía ningún problema con su declaración de renta, y el motivo de su llamada era invitarme a hacer una crítica literaria de estas dos obras que hoy presenta. Bien, la verdad es que José Vicente lo conozco desde pequeño, hemos sido compañeros de estudios, somos amigos prácticamente desde la época en que íbamos a la escuela de la sociedad. Y ya entonces me llamaba la atención, él estaba en un pupitre a mi izquierda, me llamaba la atención que era el alumno de clase que más consultaba un diccionario de bolsillo. Los demás, el diccionario de bolsillo, yo creo que no lo usábamos ni lo conocíamos, y él hacía mucho uso del diccionario de bolsillo, y eso me llamó mucho la atención. Y entonces, estando ahora aquí, pues me doy cuenta de que aunque él hizo estudios técnicos, hizo una carrera técnica, en realidad cuando recuerdo de qué temas hablamos y qué asuntos son los que a él le interesan, realmente él ha tenido siempre una inclinación enorme por las humanidades, por la historia, por la literatura, y bueno, esto está saliendo poco a poco. Y ya ha escrito tres obras. Bien, él me ha pedido que haga una crítica literaria de estos dos libros, y yo, claro, una crítica literaria de estos dos libros que ha escrito José Vicente solo la puedo hacer desde el afecto, desde un doble afecto. No puede ser de otra manera, desde el afecto que le tengo como amigo y desde el afecto que le tengo a Cabeza del Buey, porque los libros hablan de Cabeza del Buey. Por tanto, me ha puesto en una situación complicada. Pero bueno, voy a comentar lo que
más que criticar, comentar lo que me ha sugerido la lectura de estos dos libros. Comenzando por el primero, Mujeres capuzbovenses, pues en primer lugar tengo que decir que José Vicente ha hecho aquí un esfuerzo de documentación enorme, sin ninguna duda. La bibliografía viene al final, pero evidentemente todos los datos, todas las historias, toda la vida de los personajes que se reflejan en el libro, pues requiere un trabajo de ese tipo, buceando en bibliografía, en archivos y desde luego también incorporando un aspecto muy importante que es, digamos, la tradición oral de Cabeza del Buey, las historias transmitidas de padres, de abuelos a padres y de padres a hijos, cuestión que me parece muy, muy importante porque las cosas que se comentan las hemos oído en tertulias de mesa camilla, en sobremesa, de nuestros familiares, pero desgraciadamente nuestros mayores van desapareciendo y si alguien no las incorpora a una obra escrita, pues posiblemente dentro de poco desaparecerían de nuestra memoria y se perderían en la bruma del tiempo, ¿no? Por tanto, esa labor que ha hecho me parece, desde el punto de vista de los que vivimos o hemos vivido aquí, pues muy, muy importante. La obra Mujeres capuzbovenses hace un recorrido por diferentes etapas históricas, poniendo en relieve pues, el papel, las tareas y las dedicaciones que tenían las mujeres que aparecen en el libro, a veces con incursiones históricas. Se extiende a veces José Vicente en marcar históricamente pues a los personajes, lo cual me parece muy interesante y necesario, desde luego. Otras veces hace unas incursiones genealógicas, de manera que nos permiten recordar cuáles son los ascendientes y las personas de las que provienen, de las personas que antecedieron a los personajes que se citan en el libro. Y en otras ocasiones, pues el libro pretende ser un compendio de la vida y de la historia de Cabeza del Buey a través de sus mujeres y hace a veces o adopta a veces caracteres de anuario, ¿no? De anuario casi estadístico, porque incorpora datos concretos, fechas, cifras de valores económicos, de cantidades. Recuerdo en concreto que cuando habla de una de las profesiones que han desaparecido, las de lavanderas, pues cita de manera concreta y precisa que a las lavanderas era costumbre entregarles 1 kilo de jabón por cada 20 prendas que se le encargaban para lavar. O sea, es de una minuciosidad extraordinaria. Y todo esto, pues, compone un retrato costumbrista de nuestro pueblo. Nos permite recordar pues, cosas que en la niñez y en la infancia hemos visto. Un retrato costumbrista, como digo, histórico y sociológico, ¿no? de nuestro querido Cabeza del Buey. Todo ello a través de la vida de sus mujeres, a través de la vida de estas mujeres que José Vicente ha querido rescatar y visibilizar, como se dice ahora, ¿no? Puesto que con frecuencia, casi siempre, pues la labor de las mujeres hasta ahora pues estaba un poco oscura, un poco ensombrecida por el protagonismo del hombre. El retrato que hace José Vicente de la vida de Cabeza del Buey a través de sus mujeres, a través de diferentes etapas históricas, pues yo diría que nos interpela un poco a todos los que somos de aquí y tiene un enfoque local y, por tanto, es difícil que
si no leyendo todo el libro, sí al menos hojeando el índice, no haya algún capítulo en el que nos sintamos interesados, porque es muy frecuente, casi en cualquier capítulo, encontrar referencias a personas que hemos conocido o de las cuales nos han hablado nuestros padres, de manera que el libro realmente resulta interesante y cuando empiezas a leerlo lo acabas, porque tiene referencias familiares, referencias a amigos, a personas conocidas, a historias que hemos oído, en definitiva, en nuestras propias casas. Y que de no recogerse, como os decía anteriormente, por escrito en alguna obra de este tipo, pues seguramente en poco tiempo quedarían ya en el olvido. Las historias personales, las referencias a costumbres, a normas de conducta, las anécdotas y las leyendas que también recoge el libro, yo diría que podrían ser el material para la elaboración de una obra literaria, de una novela de lo que se llama el realismo mágico. De alguna manera, José Vicente en esta obra, en este libro, recoge material que podrían ser los mimbres de un nuevo Macondo, de nuestro Macondo, el lugar, esa población imaginaria en donde Gabriel García Márquez sitúa muchas de sus novelas, población imaginaria, pero que evidentemente tiene conexión con la población en la que realmente él vivió y en donde él se crió. Y yo veo que efectivamente el propio José Vicente, a partir de este material, de hecho, a partir de ese material ha escrito una novela. El propio José Vicente o cualquier otra persona con talento literario y con imaginación, añadiéndole esa magia al realismo, podría componer una obra literaria de este género que ha dado en llamarse realismo mágico. Y por último, respecto de esta obra, yo diría que me encuentro bastante acertada la finalización con la entrevista a nuestra alcaldesa. Me parece un buen epílogo porque después de narrar y de referir pues la vida y las actividades de muchas mujeres que se encontraron limitadas a lo largo del tiempo pues por en fin, los usos, las costumbres y la cultura del momento, dominada por la mentalidad del varón, pues José Vicente ha tenido, creo, el acierto de acabar con una entrevista con nuestra actual alcaldesa, que es una mujer. Por lo tanto, el libro tiene una especie de final feliz, en el sentido de que las dificultades a las que él hace referencia en relación con la vida de las mujeres en otras épocas, pues han sido vencidas, y buena prueba de ello pues es la entrevista que le hace a la primera alcaldesa que tenemos en Cabeza del Buey. Bien, esto por lo que respecta a la primera obra. No sé si José Vicente me quiere interrumpir. Y en cuanto a la segunda obra, que es una novela, que tiene el título sugestivo, bastante atractivo, bastante atrayente para nosotros, para los que somos de Cabeza del Buey, de Calle de la Cruz. Me parece, empezando por el título, me parece muy acertado. Es una novela corta de 127 páginas y, como se ha dicho en la presentación, pues lo que hace es contar 3 historias de amor que tienen como telón de fondo una de ellas, la vida en Madrid de un estudiante antes de la Guerra Civil, y las otras 2 tienen como trasfondo la propia Guerra Civil, y todas ellas vinculadas con Cabeza del Buey y su comarca o las poblaciones cercanas, como por ejemplo Belalcázar. De manera que José Vicente novela aquí 3 historias, pero evidentemente se le nota mucho el gran interés
que despierta en él la historia, y la historia en este caso más reciente y más vinculada a nuestra población, es decir, la guerra civil en Cabeza del Buey, en concreto fundamentalmente el año 36-37. Desde luego, claro, la guerra civil fue un hecho trágico y, por tanto, la novela tiene un componente trágico importante. Yo aquí, por hacer un poco de abogado del diablo, le podría preguntar por qué otra novela sobre la guerra civil, porque hay tantas novelas. Esto, de hecho, en alguna ocasión ha salido en algún medio de comunicación, en alguna entrevista con alguna palabrota. ¿Por qué otra novela sobre la guerra civil? No sé si esa pregunta se la hicieron a Javier Cercas o a algún otro escritor, porque realmente ha habido muchísimas novelas sobre la guerra civil después de producirse, y una gran cantidad de películas, y se me vienen a la cabeza pues Los cipreses creen en Dios, Ha estallado la paz, 1 millón de muertos, La paz empieza nunca, de Emilio Romero, Las últimas banderas, de Ángel María de Lera, no sé, de Javier Cercas, Los soldados de Salamina, y muchísimas más que aparecerán seguramente, porque no han pasado todavía 100 años, y mientras no pasen 100 años, ahora estamos viviendo el centenario de la Primera Guerra Mundial, y en Francia se llevó hace poco el premio Goncourt una novela sobre la Primera Guerra Mundial de Pierre Lemaitre, que se llama Nos vemos allá arriba, y aparecerán, puesto que estamos en el centenario de la Revolución Rusa, pues aparecerán obras sobre la Revolución Rusa, y quién sabe si alguna novela. Y yo creo que, aunque en algún momento alguien ha expresado cierto hartazgo sobre el tema, la guerra civil, mientras no pasen 100 años, a partir de los 100 años, las cosas se van apagando, los ecos de las tragedias se van apagando, como pasó con las guerras carlistas, que fueron tratadas, fueron noveladas por Galdós y por Pío Baroja, incluso por Unamuno, pero ya ha pasado tanto tiempo que evidentemente el interés por esos acontecimientos históricos se ha perdido. Pero la pregunta la hago y la respondo también. En definitiva, no ha pasado suficiente tiempo. El interés de José Vicente por la guerra civil, y en particular por lo que la guerra civil supuso en esta población y en poblaciones aledañas, pues justifican que haya querido, a través de 3 historias imaginarias, contarnos lo que sucedió en nuestra población y en poblaciones cercanas. La novela, como digo, es corta, se lee bien, es interesante y tiene un final sorprendente, un final en una de las historias, y se produce además en la última página, o sea que hay que llegar hasta la última página y leérsela, y os aseguro que tiene un final, como digo, inesperado e interesante. Gana siempre la novela cuando en los capítulos en donde José Vicente carga más su escritura en la subjetividad de los personajes, en el flujo de conciencia de los personajes, y se aleja un poco de la crónica exacta de los acontecimientos de la guerra. Pero en conjunto es muy entretenida, muy interesante, y de nuevo cuenta cosas que pues estaban un poco en el olvido, porque ya empieza a ser mucho el tiempo que ha pasado. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo mejor es que sea el propio autor, ¿no?, el que después de estos comentarios que yo he hecho, pues nos defienda su propia obra y nos cuente de qué van sus historias, sus libros. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar por el final y voy a dar la respuesta que le voy a dar a Manolo es una respuesta que he ido yo buscando durante mucho tiempo
y es el efecto catártico, la catarsis que yo necesitaba, el escribir con una novelar lo que tenía yo dentro de la guerra civil, de lo que he oído 1000 veces, de la versión de uno, de la versión de otro, y sobre todo el trasfondo histórico que yo necesitaba pues adentrarme en averiguar pues qué era la Guardia de Asalto, qué era una checa y qué eran tantas cosas que hemos oído, y gracias al esforzarme y al comprometerme en escribir la novela, pues me documenté por muchos libros y vi pues, todo eso que yo necesitaba resolver, ¿no? Muchas gracias, Manolo. En fin, ya estáis viendo de qué traman los dos libros que traemos a colación en esta velada, ¿verdad? Primero, un trabajo de investigación y recopilación de datos, como es Mujeres Capubovenses. Mujeres Capubovenses, pues, déjame uno, Manolo, gracias. He querido pues, plasmar, recoger datos que de otra forma se hubieran perdido, a través de mujeres relevantes que han pasado por la historia de Cabeza del Buey, que han pasado o que están vivas, pero de alguna manera importante para nuestro acervo cultural, para nuestra historia. Aquí vienen, pues, desde la primera mujer romana que hubo aquí en Cabeza del Buey, que se llamaba Sabina Baronis, que significa Sabina, hija de varón, que no lo sabíamos. Sabíamos de la existencia de ese libro de Francisco Calderón de la Barca, que es el que Vicente Serrano utiliza para su historia de Cabeza del Buey, pero no lo había comentado. Y ese libro de Francisco Calderón de la Barca del siglo XIX, pues ahí se encuentran en la finca del Alcornocal de la Venta, en el Alcornocal de la Venta, que luego me parece que fue de don Manuel Pedrajas y anteriormente de un médico que era Mora, García Mora, el doctor García Mora creo que era, pues ahí se encuentra una lápida con esa inscripción, Sabina Baronis, pero desafortunadamente ha desaparecido esa lápida. Yo he ido a buscarla, a ver si había rastros, y no había nada. Tan solo había unas violetas, como dice don Francisco Calderón de la Barca, que eran muy valoradas por los romanos. Los romanos ponían a sus muertos en las entradas de las localidades para que le rindieran tributo, o en la entrada de la vivienda, y bueno, es una pena que haya desaparecido esa lápida, pero bueno, a partir de ahí ya empiezo yo a recoger datos de mujeres de Cabeza del Buey. También incluyo la Velasca, que es una leyenda que todos conocemos, y también la he querido meter para que no se pierda en el olvido. Y bueno, vamos a ir viendo a través del PowerPoint, de una manera muy ligera, el índice para comentarlo, y así abreviamos, que no sea muy pesada la noche, ¿no? Entonces, pues, como veis ahí, es un trabajo de investigación, recopilación de datos. El libro tiene mucha ilustración, porque es la única forma de llegar al público, a través de la ilustración y de la documentación. Entonces, por ejemplo, esa es una foto antigua del siglo XIX de mujeres, la mayoría son mujeres, que están en los altos del casino de la plaza. Aquí, hasta la Guerra Civil, había varios casinos. El casino de la plaza, que era conservador, creo que era conservador, a ver si ahora voy a meter la pata. Y el nuevo club, que fue liberal, y luego había otro, el Casino Republicano, y había otro, en la casa donde vive Manolo, que se llamaba Sindicato o Sociedad Católica Agraria, que digamos que eran prestamistas. Había prestamistas, había una especie de caja rural también, cafetería, todo eso, ¿no? Y, o sea, el mundo de entonces pues se regía por los casinos, cada uno en su capa social pues se reunía en sus distintos, los artesanos en su casino, la gente de media clase en uno, los de media alta en otro, así, ¿no? Y esa foto es una foto inédita y la he querido poner ahí. No sabemos, desconocemos los personajes. Bueno, algunos de los capítulos del libro
pues pueden ser trato de las asociaciones femeninas, hablo de la partera, de la sanadora y curanderas, es otro capítulo, aristócratas, comunidades de monjas, trabajadoras y empresarias, muchas de ellas actuales, por supuesto, la enseñanza femenina a través de los años, las casas de tolerancia, también una parte muy importante, y oficios femeninos desaparecidos y otros que no están ahí incluidos. Entre las asociaciones femeninas, pues hay un tipo de asociación que son históricas, como la Asociación Católica, la Acción Católica, incluida Auxilio Social y Sección Femenina, de antiguas y ya actuales, pues vengo a nombrar el gran papel que desempeña el que las mujeres viudas se asocien en una asociación que se llama Nuestra Señora del Camino, con toda su explicación ahí dentro. La Asociación Mujeres Paniagua, que tienen otros objetivos, fibromialgia, etcétera. Hay asociaciones mixtas, también aquí en Cabeza del Buey, con otros fines culturales, como pueden ser barbuquejo o pueden ser otro tipo, pero no lo he querido poner porque me he querido centrar más en asociaciones femeninas. Entre ellas, pues por ejemplo, Acción Católica, que fue creada en el 19, que representa a la mujer, en fin, y duró hasta el año 68, y ahí he metido entre cuñas, a veces pues se ven mis ramalazos históricos que quiero meter en cuñas, pues personajes muy históricos y muy de mucho peso, como ha sido, por ejemplo, pues don Tomás Ruiz. Don Tomás Ruiz aquí era, lo organizaba todo desde su púlpito, ¿no? Tuvo detractores y tuvo gente que le apoyaba y fue muy controvertida su figura. Pero personalmente le valoro mucho porque creó un tejido social muy importante en una época donde Cabeza del Buey carecía de una enseñanza, de la alimentación estaba por los suelos también, y él de alguna forma a través de sus organizaciones, sus distintas organizaciones que vienen contempladas en el libro, pues vino un poco a poner orden hasta que ya el Estado, pues los poderes públicos pudieron un poco organizar y crear al margen de la Iglesia pues esas necesidades, esas carencias que había, ¿no? Entre ellas, viene ahí, bueno, viene ahí, por ejemplo, el retablo de la parroquia actual que procede, como bien sabéis, de Lucena. Hubo allí un convento que con la guerra se destruyó y don Tomás, según tengo entendido, pues cogió un camión y porque Cabeza del Buey pertenecía hasta el año 57, 58, creo, pertenecía a la diócesis de Córdoba. Entonces se presentó allí y se trajo porque él quiso el retablo, ¿no? Y ahí está, ahí lo tenemos. Igual que la campana de la iglesia, por ejemplo, de aquí, que procede de Siruela. Todavía no lo han pedido, ¿no? Pues esperemos que no. En fin, una cosa anecdotaria que viene a completar el libro, ¿no? Asociaciones femeninas actuales, pues tenemos a las Mujeres Viudas Nuestra Señora del Camino, creada en... Esto es una breve reseña de luego la gran explicación que viene dentro para su mayor profusión de datos, ¿no? Y ahí aparece Pepi, que no está esta noche, pero bueno, el fallo del libro este es que ha perdido frescura, porque este libro se acabó el año pasado, lo di a una editorial y por necesidades de trabajo me lo retardó y entonces ha perdido esa frescura. Me parece que Pepi ya no está de presidenta, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero bueno, la tenemos ahí y bienvenida sea también, ¿no? Es el único, vamos, es uno de los fallos que le encuentro yo al libro. La Asociación de Mujeres Paniagua también es otra muy importante aquí. Las mujeres empiezan a pedir su papel, que es el que le corresponde en esta sociedad. O sea, es que es así. Yo no sé cómo le hemos tenido tanto en el olvido. Tiene su explicación. En el libro viene todo, el inicio viene la explicación de por qué la mujer se ha sentido invisible o la hemos marginado para que no estuviera ahí. No nos interesaban los hombres, que estuviera ahí un papel. Y viene todo de Aristóteles. Hay que leerlo. Bueno, ahí viene una foto donde vienen unos componentes de esta asociación. También está la Asociación Cultural Entre Dos Aguas, que también son fines culturales y se dedican a otra cosa. La de fibromialgia, la de otras que han desaparecido también.
y otras que habrán surgido y no la tengo. Este es otro capítulo, se llama así, partera, sanadora y curandera, y viene un poco, aunque la he querido meter a doña María, bueno, doña María tenía titulación sanitaria, pertenecía a la Escuela de Salud, pero no tiene nada que ver con las dos, que son sanadora y curandera, pero también pido la excusa ahí, ¿no? El papel. Lo que pasa es que rimaba partera, sanadora y curandera y digo, ahí la meto. Pero, en fin, tuvo un papel muy grande doña María porque fue tuya también, supongo, nos trajo al mundo. Bueno, tuvo una controversia aquí con otra partera, viene el anecdotario, aquí hubo otra partera contratada antes de la guerra, creo, que se llamaba Leoncia Cardoso, doña Leoncia, y esta señora, al jubilarse, en el año 46, contrata el ayuntamiento a doña María, que era muy joven, y... ¿Quién ha dicho algo? A ver, algo dicen por ahí. Y doña María, pues no se tragaba una rosca, porque todo lo seguía, en los partos lo seguía ejerciendo doña Leoncia y su hija, que no tenía titulación. Entonces, doña María cree que hay trabajo para las dos o para las tres en la sombra, ¿no? Pero en realidad no, todas las mujeres iban a doña Leoncia y a su hija. Y entonces le pone una denuncia ante el ayuntamiento, exige sus derechos y tal, y parece ser que ya le hacen caso y la apoyan a ella porque estaba en su derecho y siguió adelante hasta que se jubiló y se murió aquí en Cabeza del Buey. Afortunadamente luego conoció a su novio, que también obtiene la plaza aquí en Cabeza del Buey y ya se quedan aquí, ¿no? Tuvo una relevancia muy grande doña María. Ahí está guapa, ¿verdad?, de joven. Bueno, aristócratas, otro capítulo es la aristocracia en Cabeza del Buey, que era prácticamente nula en la aristocracia porque tenían aquí, eran marquesados o encomiendas o lo que sea, apenas aparecían por aquí, pero bueno, venían sus administradores y de alguna manera lo explico ahí. Y una de ellas, una de las ramas aristócratas que ahora se oye, ¿no? Una de las ramas aristócratas que más conozco yo, pues porque están emparentados con nuestra familia Valverde, pues son el conde de Cuevas o el condado de Cuevas, que es un título del Vaticano que se lo dan a un señor, y el segundo conde de Cuevas, que es el que aparece en la fotografía, pues conoce aquí a una señora de la familia Martínez de la Mata, se casa con ella, tiene un hijo, mueren los dos y se casa, como era costumbre entonces, con su hermana. Y tiene dos hijas, que son esas dos hijas pequeñas. Son la familia que han estado viviendo durante muchos años en lo que actualmente es la Cafetería Gante. La Cafetería Gante, en la calle de la Cruz, que decimos las condesas o los condes, eran los condes de Cuevas. Esas dos niñas se casan con dos hermanos Valverde y pasan ciertas anécdotas que vienen aquí en el libro y en fin, crean unos baños, como era costumbre en la época, una especie de balneario, que es donde está ahora la piscina y el centro de salud. Eso se llamaba Las Estanquillas. Era una finca que compró el ayuntamiento hace muchos años, una huerta, que había ahí una especie de baños o balneario, y el ayuntamiento pues ahí puso las pistas deportivas, el polideportivo, la piscina y el centro de salud y el corte con la carretera de circunvalación. Todo eso era de esta familia. Otro capítulo que contemplo es las comunidades de monjas. Todas esas han pasado por aquí y vienen explicadas. Voy a ir un poco deprisa porque me queda otro libro. Bueno, hay una foto muy elocuente de niñas de aquí, de carmelitas. Y entre ellas quiero mencionar a una monja muy importante que los poderes públicos pues, deberían rescatarla y darle un homenaje o hacer una calle o algo por la importancia que tuvo, que fue Sor Isidora Mora o Sor Isidora de San Joaquín, que fue una monja de clausura de concepcionista, que, como veis, pues si sabe, un poco, algunos conocen la historia, Muñoz Torrero manda encargar una bandera a la milicia. Entonces había unos ejércitos en los pueblos que eran las milicias populares y él crea esa bandera que Carlos III
bueno, así grosso modo, la bandera de España era blanca, era la de los Borbones. Entonces, como no se diferenciaba muy bien, bueno, la bandera no de España, la de la Armada. Entonces crea un concurso Carlos III y gana la roja Igualda. Entonces, esta bandera nuestra, que Muñoz Torrero manda encargar aquí al convento de las Concepcionistas, pues se adelanta 23 años, creo, a la institución ya por el Estado español, por los reyes, como bandera oficial. Con lo cual tenemos este antecedente en Cabeza del Buey de tener una bandera a título local, pero con consecuencias nacionales, de ahí la importancia. Muñoz Torrero era liberal y en el año 23 pues vienen los absolutistas durante 10 años, la década ominosa, y entonces todo lo que oliera a liberal había que borrarlo. Muñoz Torrero se exilia, se va a Campomayor, 4 años y pico, se esconde ahí, en el convento también de las Concepcionistas, y después mete la pata porque se quiere ir a Inglaterra, pero le apresan en Lisboa. Entonces, pues ese fue su final trágico, ¿no? Pero encargó la bandera que la estaban bordando, o que la tenían las Concepcionistas ya bordada, la esconde esta monja, que era Sor Isidora Mora, la esconde con peligro de su vida durante 13 años, hasta que ya el régimen liberal vuelve otra vez y ella coge la bandera, sale de monja y coge la bandera y se va a las Cortes a Madrid y ante los diputados y la Asamblea de Madrid pues entrega, cuenta la historia, se lo creen, dicen, es verdad, esta es la bandera de Muñoz Torrero. Muñoz Torrero tenía muchísimos homenajes y era muy preciado por las Cortes en Madrid y a esta monja le dan una medallita y le dan una pensión de 3 pesetas o por ahí. Y no contento ella, reclama la pensión y le ponen un estanco en la calle del Tinte, en Madrid. Y bueno, y luego ya se retira y se viene a vivir aquí a Cabeza del Buey. Pero bueno, tiene la bandera sigue en el Congreso, al lado del sable de riego, en una mesa con cristal, que algunos de vosotros a lo mejor lo habéis visto. Y en el año 79 hubo un grupo aquí que se llamaba Geasex, un grupo cultural promovido por don Zacarías, que era sacerdote, junto a Amparo, que era una monja carmelita, y fundaron, constituyeron, y Adolfo Ledesma, y constituyeron un grupo cultural que promovieron el homenaje a Muñoz Torrero y fueron a Madrid. Y entonces don Zacarías cuenta cómo vieron la bandera, querían hacer una réplica, que es la que está hoy día en el ayuntamiento, la réplica de la bandera esa, y buscaron una cinta métrica y no tenían cinta métrica. No sé si conocéis la anécdota. Y entonces Amparo se quitó el cinturón del abrigo que llevaba y con el cinturón midió la bandera y dice un cinturón y medio y 4 dedos, algo así. Y lo anotaron y a partir de ahí, aquí en un costurero, bueno, déjame el otro libro. Ya, no, es que lo tengo aquí ya porque eso lo tengo ya marcado. No, pues se ha quedado en el otro lado. Bueno, da igual. Y a partir de ahí, y con un retroproyector, hicieron el dibujo de la bandera y la bordaron, una señora de aquí de Cabeza del Buey, y hicieron la réplica esa, que es la que afortunadamente tenemos. Y bueno, Sor Patrocinio fue otra monja también famosa, porque era la monja de las llagas, muy, muy amiga y muy influyente en la reina Isabel II y en su marido, Francisco de Asís. Y esta monja, pues el convento de las Concepcionistas ha tenido altos y bajos, y en una época de bajada, pues Calderón, don Ángel Calderón creo que se llamaba, el capellán de las monjas, pues la mandó traer y reactivaron de nuevo el convento. Estuvo 3 años aquí, esta monja ya, porque tuvo también muchos detractores, porque decían que las llagas eran mentiras, que las llagas le aparecían, eran como pues unas llagas naturales, pero que decían que se las pintaba, o tenía detractores. No estaba muy claro si era aquello una ficción o era una realidad de las llagas, como han tenido otros santos como el Padre Pío o en fin, en Italia también otro.
Pero bueno, viene la anécdota de eso, de que estuvo aquí de madre superiora de las concepcionistas. Una foto también antigua de las concepcionistas, donde ya creo que nos falta una de ellas, la hermana Carmen Cabero. Otro capítulo son las trabajadoras y empresarias. Hilanderas, muy importante las hilanderas, el papel de las hilanderas en Cabeza del Buey. Viene en el libro explicado, hay que leerlo. Pero llegó a tener 2.500 trabajadoras Cabeza del Buey. El siglo de oro de Cabeza del Buey fue el siglo XVIII, cuando la manufactura textil aquí era muy importante y donde había trabajos complementarios a la industria textil. Era lógico que con una cabaña ganadera tan amplia como la que teníamos aquí en Cabeza del Buey, por la mesta y por todo ello, pues se constituyeran industrias textiles y sus industrias satélites, como el tinte, el cardar. Nos llaman a los de Cabeza del Buey los cardadores. El pueblo de los cardadores somos nosotros, para los zarceños y para otros pueblos limítrofes, porque aquí era raro la casa que no tenía, que no cardaba alguno, ¿sabes? Para hacer luego los hilos. Y, en fin, eso es otro papel a reivindicar, el papel de las hilanderas en Cabeza del Buey. Después vinieron otros talleres, Conser, que no nos vamos a parar, y otros talleres más pequeños, en la época dorada también de estos últimos años. No nos vamos a entretener mucho. Aquí vengo a reflejar a Consuelo Trigo Seco de Herrera, que fue, bueno, en el apartado en concreto es el de la enseñanza femenina. Y una de las primeras, he querido averiguar quién fue la primera capubovense con carrera superior, bueno, o media, y es muy difícil, no me atrevo con seguridad a decir quién fue la primera, porque Consuelo Trigo Seco de Herrera fue hija del famoso escritor y médico Felipe Trigo, que nació en Villanueva de la Serena, se casó aquí en Cabeza del Buey y tuvo 7 hijos. Y vivió 15 años aquí en Cabeza del Buey. O sea, tenía la casa, aunque él vivía fuera y tal, pero la mujer y los hijos, de los 7 hijos que tuvo, los 4 varones nacieron en Cabeza del Buey. Yo creo que en la casa que tenían, en la calle de la Cruz, número 31. Y las 3 mujeres nacieron en Trujillano y en otros. O sea que he averiguado, tengo las partidas de nacimiento, pero las mujeres desgraciadamente no nacieron aquí. En cambio, los varones sí. Bueno, esa fotografía viene a representar pues parte de lo que era la enseñanza en Cabeza del Buey, que eran talleres como escuela-taller, o sea, talleres donde las niñas las tenían recogidas señoras como esta, doña Carmen La Pajarita, le llamaban, ahí en la calle Económica, muchos lo conocéis, o habéis sido alumnos, alumnas y alumnos de ella, porque también tenía algún niño. Y duró casi 40 años, tuvo niños que ella le enseñaba las primeras letras y luego le enseñaba a bordar y eso. Ella y su hermana Serafina, se llama, en la calle Económica. Otro capítulo que tengo es el de oficios femeninos desaparecidos, entre ellos lavanderas, jalvegadoras, costureras, telefonistas, que vengo e incluyo nombres de algunas de ellas aquí, que me ha gustado, vamos, que creo que hay que recoger datos porque son oficios perdidos, que si no, como decía Manolo, si tú no sabes que antes la gente recogía tu ropa, la llevaban a lavar, luego te la traían por la tarde, había una socialización entre ellas que cantaban, se contaban chismorreos y todo eso en la Fuente del Peral o en la Peña o en todos los lavanderos que había, pues por lo menos a mí me interesa y aquí abro la puerta, si a alguien le gusta la antropología y esas cosas, pues en fin, es digno de tenerlo en cuenta. Y entre ellas un oficio perdido era el de amas de leche. Las amas de leche, la mujer a lo largo de la historia, pero desde la prehistoria, la mujer se podía quedar sin leche por 3 causas, porque no le subía la leche, o la tenía de baja calidad, o moría. Muchas veces moría la mujer y había que buscar una vecina, alguien que estaba amamantando y se le pagaba, si
con dinero o con especies, o se le daba una botella de aceite o lo que bien se podía. Ese oficio pues ha perdido, y esa foto me gustó mucho. Y si os dais cuenta, hay una postura muy bonita en la mujer, que es que está metiendo los nudillos en el pecho para crearle presión al niño. Y luego hay otro niño como si estuviera esperando que acabara para recibir su dosis él, ¿no? En fin, me gustó esa foto y he querido rescatarla. El siguiente libro se llama Calle de la Cruz, y con él vamos a acabar, pero como... Pásame el otro libro, Manolo, subalterno, el amarillo. Entre cólicos le voy a meter una lechuga, y entonces quiero presentar, por si alguien no conoce, otro libro anterior que saqué, que es más de arqueología, que son 15 hallazgos arqueológicos que encontré aquí en Cabeza del Buey hace unos años, y bueno, de la época anterior a los romanos, y he querido también... Incluye la colección de Martínez de la Mata, la colección arqueológica en el libro, y también lo tenéis a disposición vuestra, porque creo que es interesante y no se debe perder. A ese libro se le dio poca difusión. Bueno, vamos a terminar ya con la novela. La novela es, como dijo Ana Belén y como dice Manolo, una novela historiada, o sea, basado en algunos hechos históricos, pues creo una novela. No es, le di vueltas a ver si ponía historia novelada o novela historiada, pero no es una historia, es una novela, y hay que considerarla tal cual. Entonces, muchos de los sucesos que acontecen en la novela suceden en la calle de la Cruz, y por eso me gustó el nombre. La fotografía también es muy interesante, porque me la facilitó una familia que ahora hablaremos también de ella, de Barcelona, y que estuvieron aquí, y bueno, la he querido poner. Y bueno, pues son tres historias, no son tres historias de amor, son una historia de amor y dos de amoríos. Amoríos significa amores pasajeros. Entonces, pues se entrecruzan, se entrelazan, luego se separan las historias, y hay un trasfondo histórico que es el que he querido también contemplar, ¿no? La calle de la Cruz, como sabéis, viene de un rollo o picota que había a la entrada en la calle de la Cruz, aproximadamente donde está la cruz actual. Esa representaba la imposición de que esto era una villa por la cruz de Alcántara, por la encomienda de Alcántara, que era la que ordenaba el territorio este, ¿no? Y ya, si queréis, os cuento, pues la calle Cruz Verde, se llama calle Cruz Verde, que es la calle de la Selva, porque la cruz esta de Alcántara era verde, y entonces decían que vienen los de la Cruz Verde. Claro, lo de la Cruz Verde era, y así se quedó la calle, porque esto pertenecía a eso. Esa es una foto antigua, y ahí he querido remarcar dónde estaba aproximadamente. Esa foto es de 1929-30, la despedida de la Virgen de Belén, es una foto muy interesante. No están construidas las casas de atrás, y ahí he querido remarcar dónde estaba la antigua cruz, que luego se sustituyó por la otra. Ahí lo pone, una historia de amor, Benito, y dos historias de amoríos, que son Rosa y Arturo, enmarcados en el primer tercio del siglo XX, con los hechos históricos pues, de la época de Alfonso XIII, la Segunda República y la Guerra Civil. Es una novela historiada con hechos que acontecieron en nuestro pueblo. Y de alguna manera pues, he querido explicar o explicarme por qué esos sucesos abocaron a la fatídica Guerra Civil que luego tuvimos, ¿no? Pues el problema de los yunteros, el problema del reparto de la tierra que venía de atrás, la mala reforma agraria que nunca se terminaba de hacer. Son capítulos cortos, muy leíbles, muy bien leíbles, porque separados, para que ya no se lleva el que alguien presente un libro como La Regenta o Guerra y Paz o un tocho así, ya son inleíbles. La gente va a lo cómodo, a lo fácil de leer y que te impacte y que te haga pensar y que te quiera decir algo, ¿no? Benito es chofer con don Luis Gómez de Aguilar, está enamorado de Esperanza y abandona su trabajo para ser guardia de asalto.
Rosa es valenciana, viene por estas tierras también, aquí se entrecruza, es esposa de un militar y de un médico, militar y médico en las brigadas internacionales, que es Manuel Caballer, y se vendrá a vivir a Belalcázar y allí le suceden ciertas cosas. No podemos desvelarlas, claro, pero es interesante. Esa es una foto de la época, de las lavanderas. Y el tercer personaje es Arturo Lesmes, que llega a Madrid, es de una familia acomodada, por no decir terrateniente, bueno, es hijo de un terrateniente, y en Madrid pues tiene correrías con sus amigos y allí le suceden muchas cosas y regresa a Cabeza del Buey también. Bueno, ahí he querido poner, porque encontré esa foto de una orla de la facultad allí de Derecho de los años 1906, 1907, de esa época, de cómo eran algunos personajes secundarios son doña Frasca Lesmes, amigos de Arturo, y Ventura la Castañera. Ventura la Castañera es un personaje histórico, documentado, esa no le he cambiado el nombre en ningún momento, que pasó por Cabeza del Buey y que, bueno, pues no me voy a desvelarlo. Era una miliciana que se pasó en sus desmanes aquí en Belalcázar y luego aquí en Cabeza del Buey y luego en Belalcázar, ¿no? Esos son la época de los estudiantes de 1910. Esos, por ejemplo, eran estudiantes de medicina de esa época. Fijaros cómo los profesores de medicina mantenían el birrete durante la clase. Tenían el birrete como signos de autoridad entre los alumnos. Hay unas milicianas también para recordar el tema. Y le doy mucha importancia a la intrahistoria, o sea, a las pequeñas historias dentro de la historia. La historia en general la sabemos, pero los pequeños acontecimientos, lo que sucede día a día, las carencias que tienen y todo eso es lo que yo le doy importancia. Y ya para acabar, pues quiero agradecer a los tres personajes que más me han influido en la elaboración de esta novela, que es el doctor Josep María Massons, que fue capitán médico catalán, que vino aquí destinado en Cabeza del Buey con las brigadas internacionales y estuvo, son dos fotos de joven y de mayor, porque murió con 99 años, murió hace nada con 99 años. Y vino aquí y yo tuve acceso a él a través de su hija y en fin, fue el que me facilitó las fotografías también que aparecen en el libro. Y es un personaje también que le suceden muchas cosas aquí en Cabeza del Buey. Y su nombre no lo he cambiado en el libro por mantener la veracidad. Otro personaje al que le agradezco mucho su atención y con el que tuve pues amistad hasta prácticamente, hasta el día antes de morir, pues fue Vicente Serrano, que me sirvió mucho, pues tanto este libro, Más Mujeres de Cabeza del Buey, tiene una documentación oral, una documentación de archivo y en fin, me sirvió de mucho y a él le estoy muy agradecido. Y la tercera persona, pues, es mi madre, que fue niña en esa época. Le toca vivir la guerra con 10 años y le supone, como a todos, y bueno, de hecho la dedicatoria del libro pues viene a decir a todos los que tuvieron su niñez rota, porque mi madre fue una de ellas y bueno, de ella he aprendido mucho. Y bueno, y ahí acaba, viene a decir también la foto esta, pues que de alguna manera es un puzzle lo que se compone el libro y nosotros, porque son capítulos cortos donde nosotros vamos, al leerlo, vamos creando nuestro puzzle y vamos haciendo la totalidad de la composición de lo que es la novela y sacamos nuestras propias consecuencias, que es lo que se trata. Y ahí queda todo. Si alguno quiere alguna pregunta, alguna duda que le pudiera resolver Manolo o yo, pues encantados de hacerlo, porque para eso estamos. Y si no, pues a la feria. Gracias por todo. Bueno, solamente deciros que ya sabéis que en la entrada tenéis disponibles los dos libros,
Mujeres Capobovenses y Calle de la Cruz. Y ambos tres. Bueno, y el de Cabeza Perdón, sendos tres. Bien. Le tengo dicho a mi hija que cuando son dos se dice ambos y cuando son tres se dice sendos. Sendos tres. Solamente darte las gracias por haber invertido parte de tu tiempo, de tu vida, que seguro que se la has quitado a la familia, por investigar cosas de Cabeza del Buey, que ahora ya las tenemos a disposición de todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Muchas gracias.